As the #1 selling walk-in tub in North America, SafeStep walk-in tubs are built to maximize your safety and comfort. Each tub comes standard with a dual hydrotherapy system, so you can enjoy the luxuries of bathing comfortably at home. Soothing jets increase mobility and ease pain, while the rainfall shower head refreshes you from head to toe. Visit SafeStepTub.com today to request your free quote and ask about our special offers. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8 y 1 minuto, 7 y 1 minuto en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8. Buenos días, don Gonzalo. Buenos días, don Sánchez Luis. Arjona, con la ayuda de don Gonzalo. El escándalo de contradicciones irregulares en empresas públicas salpica nuevamente al entorno del asesor ministerial Koldo García. Según informa The Objective, Nicoleta Neaxu, de origen rumano, fue contratada en 2021 por la empresa pública Enfesa, dependiendo del Ministerio de Transportes, cuando José Luis Ábalos era un ministro. La empresa se ha negado a revelar detalles sobre su salario, argumentando que carece de interés público. Fuentes internas de Enfesa aseguran que García intervino directamente para colocar a Neaxu en un nuevo puesto de responsabilidad, aprovechando su amistad con el director de la empresa, Vicente Calzado. Inicialmente fue nombrado delegado territorial del medio ambiente en la zona norte y en 2023 asumió el mismo cargo en la zona de Levante, reemplazando a Joseba García, hermano de Koldo. Enfesa sostiene que la contratación cumplió con el procedimiento reglado y que desconocían el papel de García en el proceso. En este caso se suman otros similares en los que las mujeres cercanas a Koldo García habrían sido colocadas en empresas públicas como Ineco y Logiral. Además, se ha revelado que aproximadamente el 17% del personal de Enfesa está compuesto por familiares y amigos de directivos. Bueno, vamos a ver. El titular de la noticia que trae hoy The Objective, que es espectacular la noticia, pues dice que la empresa pública Enfesa se niega a dar los datos relativos a la contratación de una rumana, Nicole, que metió ahí Koldo García aprovechando su amistad con el director de esa empresa, de Enfesa. Cuenta The Objective que la estrecha relación entre esta rumana, Nicole, y Koldo García viene de hace más de 10 años, cuando Koldo trabajaba como vigilante de seguridad en el prostíbulo Rosalex de Pamplona, y esta mujer rumana era entonces la encargada de otro club, el Olimpo, ubicado en la localidad navarra de Burlada y propiedad del mismo empresario. Koldo García pues la enchufa luego en esta empresa pública Enfesa, aprovechando su amistad con el director, y ahora la empresa pública Enfesa se está resistiendo como gato panza arriba a la hora de dar los datos que se le reclaman relativos a la contratación de esta persona, que sería pues otra Jessica más, ¿verdad? Pero la noticia de The Objective está llena de datos jugosos, porque resulta que esta señora, esta rumana, pues parece una Jessica o algo similar, o a lo mejor era simple amiga de Koldo García. Pero es que en esa empresa pública Enfesa, el director habría metido a capón a el hermano de su esposa, un primo de su esposa, el marido de su hija, o sea, su yerno, otro primo de su esposa, un amigo de la familia y otro primo de su esposa ya fallecido. Otro de los directivos de la empresa habría metido a su hijo Alejandro y a la pareja de Alejandro. Otra directiva de la empresa habría metido a dedo a su hermana. Vamos, que la empresa pública Enfesa está plagada de gente, familiares, colocados a dedo por los directivos de la empresa. Lo he preguntado muchas veces. ¿Cuántas Jessicas? ¿Cuántos David Sánchez? ¿Cuántas Nicoles hay en España? ¿A cuánta gente ha colocado por el mismísimo morro el Partido Socialista? ¿De cuánto hablamos? ¿De 100.000? ¿200.000 personas?
porque si en una única empresa pública, tampoco enorme como es Enfesa, pues resulta que está metido ahí más de una docena de personas, ¿cuánta gente han metido en todo tipo de empresas, organismos dependientes de los ministerios, de las autonomías, de los ayuntamientos, de las diputaciones, de los consejos comarcales? Aparte de los metidos directamente, pues como asesores, contrataciones públicas, tal, aparte en los organismos y empresas que dependen de esas administraciones públicas en tantos niveles, ¿cuánta gente hay metida, teniendo en cuenta que hay miles de empresas públicas en España? ¿De qué hablamos? ¿De 100.000 Jessicas distribuidas por toda la geografía nacional? Pues no lo sé, pero alguien tendrá que echar mano al proceso de contrataciones en esta empresa pública Enfesa, ¿no? Porque si en estos momentos hay gente imputada por la contratación, básicamente a dedo, de Jessica en 2 empresas dependientes del Ministerio de Ábalos, pues digo yo que igualmente delictivo será que aquí haya directivos de empresas públicas que colocan a 3 primos de su mujer, a su yerno, a hermano de su esposa. No sé, estaría bien que algún juez, previa denuncia por parte de alguien, entrara a examinar los procesos de contratación en la empresa pública Enfesa, porque parece el imperio del nepotismo más absoluto. Bueno, ayer salía una noticia que pues uno no sabe si calificar de globo sonda, de cortina de humo, que es que parece ser que ya habría el Constitucional elaborado una ponencia avalando la ley de amnistía y que querría aprobar ese aval en un pleno que se celebraría a finales de este mes. Digo que no sé si cabe calificarlo de cortina de humo o de globo sonda, pues porque, bueno, en estos momentos el Partido Socialista está necesitado de cortinas de humo, pero por otro lado se avala la ley de amnistía, pero no del todo, y no parece muy claro que quieran, que puedan eliminar todos los problemas de Puigdemont, con lo cual pues no sé si esto es globo sonda, a ver cómo reacciona Puigdemont. Escuchemos. El Tribunal Constitucional ha respaldado la constitucionalidad de la ley de amnistía impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez. El borrador de la sentencia, elaborada por el vicepresidente del Tribunal Constitucional, Inmaculada Montalbán, estima parcialmente el recurso presentado por el Partido Popular, destacando que la necesidad de eliminar la disposición que permitía ampliar la amnistía a hechos posteriores al 13 de noviembre de 2023, entre otras correcciones menores. Sin embargo, el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado expresamente sobre el delito de malversación, lo que mantiene en el aire la situación judicial de líderes independientes como Carles Puigdemont o Oriol Junqueras. El Tribunal Supremo ha interpretado que la malversación cometida durante el proceso queda fuera del ámbito de la amnistía, al considerarse que existió un beneficio personal y una afectación a los intereses económicos de la Unión Europea. La decisión final del Tribunal Constitucional se espera para el próximo 24 de junio, tras las deliberaciones del Pleno. Mientras tanto, las órdenes de detención y las penas de inhabilitación contra los líderes del proceso continúan vigentes, a la espera de las resoluciones judiciales definitivas y posibles pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bueno, como les decía, yo no sé si esto es un globo sonda o cortina de humo. Que salga ayer la noticia de que a finales de mes van a intentar aprobar una ponencia donde se declara constitucional casi toda la ley de amnistía, pues hombre, suena a cortina de humo. Estamos viendo cómo al Partido Socialista le ha estallado en la cara toda su estrategia de manipulación informativa este fin de semana, con ese bulo que pusieron en marcha contra la UCO, diciendo que había mensajes de un mando de la UCO pidiendo poner una bomba lapa a Pedro Sánchez,
luego era mentira, eran mensajes manipulados, y lo que él decía, el de la UCO, era que tenía miedo de que le pusieran a él, al de la UCO, una bomba lapa si continuaba con las investigaciones sobre la corrupción. Resulta particularmente repugnante ese bulo que puso en marcha el gobierno, porque recordemos que este gobierno, Pedro Sánchez, está gobernando con los que ponían bombas lapa a la Guardia Civil. Está gobernando con Bildu. Entonces, que el gobierno que gobierna con los que ponían bombas lapa a la Guardia Civil encima ponga en marcha el bulo de que la Guardia Civil quería ponerle una bomba lapa a Pedro Sánchez, pues ya es el colmo de los colmos. Que además son tan chapuceros que el bulo les estalló a las pocas horas, gracias a que The Objective publicó la secuencia completa de mensajes donde se veía cómo los terminales periodísticos del gobierno habían manipulado esa secuencia para hacerle decir lo contrario de lo que decía. Bueno, ¿cómo será la manipulación de burda que tuvieron que salir tanto La Sexta como Público a pedir perdón y rectificar? Era un bulo que fue puesto en marcha inicialmente por un panfleto de extrema izquierda que se llama El Plural. Bulo del que se hicieron eco al menos 3 ministros, que todavía no han pedido perdón por hacerse eco de ese bulo infame. Con lo cual, en mitad de todo el escándalo por ese bulo enorme, pues sabemos de repente, ¡pum!, que el Tribunal Constitucional ha elaborado una ponencia para avalar buena parte de la ley de amnistía. ¿A qué suena el asunto? Pues hombre, a desvío de atención, cortina de humo para desviar la atención sobre un bulo que habían sacado para desviar la atención con respecto a otras cosas, pero que al final les ha estallado en la cara. Pero por otro lado, es curioso lo del pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Es infumable que me puedan decir que la amnistía es constitucional. Pero dentro de lo infumable hay un aspecto que resulta llamativo, y es que la amnistía, el Constitucional dice que la amnistía no puede cubrir los delitos de malversación. Pachasco, la legislación europea prohíbe amnistiar los delitos de malversación, así que difícilmente podía el Tribunal Constitucional hacer algo tan obsceno. Pero si no se amnistían, entonces Puigdemont sigue sin poder venir a España, porque entre otras cosas está acusado de malversación. Con lo cual, pues lo que me pregunto es si, además de cortina de humo, esto del Tribunal Constitucional es globo sonda para ver cómo reacciona Puigdemont, porque no creo que le vaya a hacer mucha gracia esta sentencia del Tribunal Constitucional, que es lo suficientemente infame como para satisfacer la mayor parte de las reivindicaciones de los separatistas, pero no tan infame como para poder satisfacerlas todas. De todos modos, un asunto, me importa un pepino si la sentencia, si la ponencia esta de Conde Pumpido es mala, es buena, es muy mala o es catastrófica para España. Me da igual, porque vuelvo a plantear lo que ya he planteado muchas veces. Los 5 magistrados conservadores del Tribunal Constitucional tienen minoría de bloqueo. Si se niegan a asistir a los plenos del Tribunal Constitucional, no se pueden adoptar decisiones por parte del Tribunal Constitucional, porque no hay quórum. Hacen falta 8 magistrados para poder adoptar válidamente cualquier decisión. Por tanto, está en manos de los magistrados conservadores impedir que el Tribunal Constitucional emita esta sentencia avalando la ley de amnistía o cualquier otra cosa. Si es verdad que estamos ante un gobierno en deriva autocrática, pues oiga, habrá que plantarse en algún momento, ¿no? Y si no se hace, pues entonces habrá que preguntarse por qué. En fin, ayer, hace no demasiadas horas, pues un atentado antisemita en Estados Unidos, particularmente cruel, atacada una manifestación
de personas que pedían la liberación de los rehenes judíos en manos de Hamás, atacaron esa manifestación con cócteles Molotov, con lo cual hay varias personas con graves quemaduras. Escuchen. El pasado domingo, una manifestación pacífica en Boulder, Colorado, fue interrumpida por un ataque violento. Durante una caminata organizada por el grupo Run for the Lives en apoyo a los rehenes israelíes en Gaza, un hombre lanzó cócteles Molotov contra los asistentes, hiriendo a 6 personas, de entre 67 y 88 años, una de ellas de gravedad. El agresor fue identificado como Mohamed Sabrit Soliman, un inmigrante ilegal egipcio de 45 años, que fue detenido en el lugar por la policía. El director del FBI, Kash Patel, calificó el incidente como un ataque terrorista dirigido y aseguró que las autoridades federales y locales están investigando el caso. El ataque ocurrió en la zona peatonal de Pear Strip Mall, una zona muy transitada. Según testigos, el agresor gritó consignas como Free Palestine y End Zionism mientras lanzaba los explosivos caseros. Este acto ha generado una fuerte preocupación en la comunidad judía de Boulder y ha sido considerado por diversas autoridades. El gobernador de Colorado, Jer Polis, lo describió como un acto de odio inaceptable. El FBI está tratando el ataque como un posible crimen de odio y un caso de terrorismo doméstico. Bueno, pues un inmigrante ilegal egipcio que había accedido allí con visa temporal y en la época de Biden, y después de caducar su visa, pues se quedó en Estados Unidos. Y por tanto era un inmigrante ilegal de origen egipcio. Hay una manifestación de personas mayores, casi todas ellas, pidiendo la liberación de los rehenes. Entonces ataca la manifestación con cócteles Molotov y hay 6 heridos, uno de ellos de gravedad. Esto es el resultado de la retórica antisemita. Cuando los medios occidentales se dedican a mentir sistemáticamente contra Israel, contra los judíos, cuando se dedican a hacerse eco sistemáticamente de toda la propaganda de guerra bastante asquerosa, bastante repetitiva y bastante cutre de Hamás, cuando se dedican a repetir las mentiras de que Israel dispara contra una multitud, mentiras que son desmentidas a las pocas horas, pero que ya han generado titulares en todo el mundo, pues lo que hacen es alimentar el odio de fanáticos como este, capaces de arrojar cócteles Molotov contra una manifestación de judíos o de personas pidiendo la liberación de los rehenes judíos. No sé, estaréis contentos de vuestra tarea, queridos periodistas progres, que mentís, a sabiendas de que mentís, os hacéis eco de toda la basura que Hamás propaga y encima nunca pedís perdón por vuestras mentiras y por vuestro odio indisimulado. No tenéis nada que envidiar a los nazis de los años 30. Os dedicáis a hacer la misma propaganda de odio contra el judío que en los años 30 pues realizaban muchos periodistas alemanes con gran entusiasmo. Pues nada, muchas felicidades por conseguir enardecer a gentuza como este que ha atacado con cócteles Molotov una manifestación pacífica que pedía la liberación de los rehenes judíos. Por cierto, un ejemplo más de propaganda antisemita. La CNN, en una escueta noticia sobre el ataque, ponía que atacan con cócteles Molotov una manifestación, y ponía entre comillas pacífica, en Boulder, pidiendo la liberación de los rehenes. ¿Se dan ustedes cuenta de cómo utilizan cada elemento? Estaban manifestándose pacíficamente señores, en su mayoría ancianos, pidiendo la liberación de los rehenes judíos. Y la CNN dice que era una manifestación pacífica, pero pone el pacífica entre comillas, para que tú lo leas y entonces digas, no sería tan pacífica, y por tanto, pues a lo mejor hay alguna razón para que les atacaran con cócteles Molotov. A lo mejor no fue un ataque, fue un enfrentamiento. Son asquerosos, son antisemitas repugnantes. Y desde luego Goebbels estaría orgulloso del 95% de los periodistas occidentales en la actualidad. Bueno,
Permítanme que hable de un acontecimiento deportivo. El balance de la victoria del PSG en las calles de París ha sido, pero espectacular. O sea, han arrasado París los partidarios, los hinchas del PSG. Escuchen. La histórica victoria del Paris Saint-Germain en la final de la Champions League por un 5-0 destacó el entusiasmo de miles de aficionados en París, pero las celebraciones se salieron de control. Lo que empezó como una fiesta en los Campos Elíseos acabó en disturbios con enfrentamientos entre grupos violentos y la policía. Se registraron lanzamientos de objetos, incendios de coches, saqueos a tiendas y destrozos en la vía pública. Las fuerzas de seguridad desplegaron más de 5.000 agentes, pero no pudieron evitar que la situación se desbordara. Según las autoridades, ha habido al menos 2 personas muertas, casi 200 heridos y más de 550 detenidos en todo el país, siendo París la ciudad más afectada. El gobierno ha condenado los hechos con dureza y prometió castigos para los responsables. Mientras tanto, los jugadores del Paris Saint-Germain y líderes políticos pidieron calma a los aficionados y lamentaron que una celebración tan importante terminara en una forma tan violenta. Bueno, han arrasado el centro de París. Turbas de supuestos hinchas del PSG, turbas de origen magrebí. Había incluso algunas banderas de Marruecos en esas, entre comillas, celebraciones. Casi 600 detenidos, 2 muertos, uno atropellado, otro apuñalado, 180 heridos, 300 coches quemados, más de 700 incendios, 150 tiendas asaltadas y robadas, 28 antidisturbios heridos, uno muy grave y otro en coma, cientos de civiles heridos. Bueno, seguramente han visto ustedes alguna de las imágenes, bien en alguna televisión, bien en las redes. Turbas absolutamente incontroladas, quemando, destrozando todo lo que encontraban a su paso. Bueno, no sé, alguien tendrá que tomar algún tipo de medida contra los salvajes que hacen este tipo de destrozos. Imagino, no lo sé, que las fuerzas de seguridad francesas estarán analizando las imágenes de estas barbaridades y que identificarán y detendrán a cada uno de los responsables, pero van a tener que detener a centenares y centenares. ¿Qué se está haciendo mal en Europa para que este tipo de cosas pasen? En Europa, no es solo Francia. Les recuerdo a ustedes que con la Dana de Valencia, por primera vez en nuestra historia, se produjeron saqueos tras una catástrofe. Saqueos protagonizados por magrebíes, por inmigrantes magrebíes. Pues hombre, lo que está pasando es que estamos dejando entrar a gente que no comparte los valores que tenemos aquí, y encima lo hacemos sin aplicar la ley a quienes no comparten esos valores y lo demuestran. Evidentemente, todo el que venga de fuera y sea capaz de hacer este tipo de cosas hay que ponerle en la frontera al día siguiente. Más preocupante es que posiblemente muchos de los que han participado en los disturbios en Francia no son llegados de fuera. Posiblemente sean inmigrantes de segunda o de tercera generación, pero que se han criado en una Francia donde hace muchísimo tiempo ya hay extensas zonas donde la policía no puede entrar. Extensas zonas donde, por supuesto, quien impone la ley son bandas de magrebíes. Claro, la gente que se cría en ese tipo de ámbito, pues se cría sin respetar ningún tipo de valor ni de ley del país en el que han nacido. Ante eso, ¿qué haces? Pues ahora tendrá una solución bastante traumática. Había que haberlo abordado hace 20 años. Llevamos décadas en Europa transmitiendo el mensaje de que todas las culturas son respetables, salvo la nuestra, que es una puñetera mierda. Claro, con ese tipo de mensaje, pues terminas teniendo turbas de gente de origen magrebí arrasando todo el centro de París. Bastante lógico.
porque van a respetar el centro de la capital de un país que no es respetable según los propios occidentales. Bueno, ha tenido bastante gracia y bastante inteligencia el mensaje que puso el ministro israelí de la diáspora al presidente francés Emmanuel Macron después de ver las dantescas imágenes de cómo han arrasado el centro de París todas estas turbas. Le dijo, ya saben ustedes que Macron pues ha dicho recientemente que habría que ir a una solución de 2 estados en Israel, un estado israelí, un estado palestino, y este ministro israelí le puso un mensaje después de estos disturbios gravísimos y le dijo: felicidades, Emmanuel Macron, ya has conseguido una solución de 2 estados en Francia, un estado francés y un estado palestino. Buen trabajo. Bueno, vamos con Juan Peña para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Juan. Muy buenos días, amigos de Mañana en Libertad. En Voz Media les traemos algunas de las principales noticias desde Estados Unidos para este lunes. Comenzamos con la crisis de los aranceles entre Washington y Pekín, ya que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo este fin de semana que es muy probable que haya pronto una cumbre entre el presidente Trump y Xi Jinping para abordar el conflicto arancelario entre ambas potencias. Según Bessent, China estaría incumpliendo partes del acuerdo comercial firmado en mayo entre Washington y Pekín y le acusa de retrasar permisos de exportación y obstaculizar la cadena global de suministro. La Casa Blanca, sin embargo, confía en que el encuentro entre los líderes sirva para rebajar la tensión y restaurar lo pactado. Mientras tanto, la Casa Blanca ha enviado una propuesta aceptable a Irán sobre su programa nuclear. Así lo afirmó este fin de semana la portavoz Caroline Leavitt, que instó al régimen iraní a aceptarla. La oferta se produce tras un nuevo informe de la ONU que advierte del aumento en la producción de uranio enriquecido por parte de Teherán. La propuesta estadounidense incluye la creación de una agrupación regional para el desarrollo de energía nuclear que integraría a Irán, Arabia Saudí y otros países árabes junto a Estados Unidos. Y en California, una atleta trans ha ganado 2 medallas en el Campeonato Estatal de Atletismo Escolar Femenino, en medio de la polémica por los cambios en las normas de participación. Avi Hernández logró el oro en triple salto y la plata en salto de altura femenino. La victoria llega tras las modificaciones aplicadas por la Federación Interescolar de California que permiten la participación de atletas trans sin dejar fuera del podio a la atleta femenina que haya quedado inmediatamente por debajo del competidor de sexo biológico masculino. La Casa Blanca ya había advertido en contra de esta normativa que ahora será evaluada por su impacto en las competiciones. Esto es todo por hoy. Pueden ampliar todas nuestras noticias a través de nuestra página web voz.us, encontrarnos en redes sociales o leernos a través de nuestra app. Les deseo un muy buen lunes.